estamos listos aquí para iniciar una semana más del análisis de lo que es la Liga MX, ahora ya en esta nueva temporada. No es que el compañero Gabriel Montes de Oca le hiciera a Héctor Huerta, seguramente no había nadie ahí abajo del escritorio, eso espero. Nos estaba acomodando la cámara. Antes que nada, muy buenas tardes a nuestros queridísimos amigos y coconductores. Gaby, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Carlos. Buenas tardes a todos. Oiga, pues vamos rápidamente a entrarle en materia porque van a ser, creo que, minutos muy intensos de la conversación de lo que ha sido esta participación de la selección mexicana que perdió el día de ayer contra el equipo de Qatar. La semana pasada estábamos con el Lamborghini ya instaurado y todos los comentaristas, unos de manera seria, otros en tono de broma, pero reconociendo que ahí en ese momento Jimmy Lozano había dado una voltereta a todo el asunto de la selección y que los seleccionados estaban muy a gusto con él. Entonces, esto apenas hace 8 días con un juego ganado. Luego lo que sucede es que se le gana posteriormente a Honduras y el día de ayer se pierde con Qatar. Entonces, a ver, les preguntaría, para empezar esta reflexión, en realidad la selección nacional, tenemos estos altibajos tan pronunciados, producto de ellos o es producto de los medios de comunicación. Es decir, el estándar para medir a la selección nacional tendría que ser bajo un análisis serio, que bueno, algunos medios alternativos buscamos hacerlo sin que nos lleve esta pasión o estos intereses que tienen que manejar los medios comunes y corrientes, porque pues a mí me da la impresión de que es la misma selección, son los mismos jugadores, ahora con una inclusión de jóvenes, pero en realidad nada ha cambiado. Es decir, el fútbol que se ha presentado con esos altibajos, pues es el que tenemos. Hemos señalado aquí, desde antes del Campeonato del Mundo, el problema de la selección nacional siempre ha sido la falta de gol. No importa en qué momento de la historia del fútbol, nosotros que llevamos más de 50 años, Javier, Gabriel y yo viendo fútbol, pues no importa en qué momento se haga el corte, siempre hemos tenido el problema de la deficiencia de la contundencia. Punto número 1. Y segundo, siempre hemos tenido el pronunciamiento de curvas ascendentes, pero más descendentes en todos los procesos, con todos los entrenadores mexicanos y extranjeros. Si ese es el parámetro real, ¿por qué entonces ahora de la noche a la mañana, nuevamente, ahora con un entrenador mexicano como Jimmy Lozano, de repente la semana anterior nos dicen todo perfecto y ahora ya es el peor entrenador o la peor selección? Entonces, Gabriel, ¿cómo ves este asunto? Pues digo, al final de cuentas, pues es un golpe de realidad, ¿no? Para la gente que todavía piensa que el nivel del fútbol mexicano está por arriba, pues digo, realmente es el nivel, ¿no? Empezamos ya a cosechar lo que sembramos, ¿no? Con tanto extranjero en la liga, ¿no? Que pensamos que iba a tardar más, que según la idea era que para que fuera más competitiva, pues yo no he visto que sea ni más competitiva ni más espectacular. Y bueno, pues nos percatamos de que hay jugadores que pues no tienen el nivel, ¿no? Digo, hay algunos que son regularcitos y algunos que son hacia abajo, ¿no? En el caso de Reyes, en el caso de Carlos Rodríguez, que ya también se le dieron muchas oportunidades. Arteaga, pues también yo pienso que no tiene el nivel para selección nacional. Hay algunos que, Orbelín Pineda, pues parece que está cascareando, ¿no? Con sus túneles y demás. Entonces, pues esa es la realidad, el nivel que tenemos de la selección B. Pues ¿cuál selección B? Muchos de ellos son parte de la selección A. O sea, digo, se podrá complementar con algunos, ¿no? Digo, pues a lo mejor si el Chucky Lozano regresa en de su lesión, que pues es rodilla y pues quién sabe cómo quede, y el caso de Alexis Vega. O sea, no tenemos ¿cuántos? 4, si acaso, ¿no? Con el Tecatito que podría aportar, pero pues este es el nivel de selección que tenemos y pues no da para más, ¿no?
Ok, Javier, entonces, gente que, como tú has señalado, que te gustaba mucho, te gusta mucho alguno de los jugadores del Atlas, pero vimos ahí precisamente a quien está en pantalla, ¿no? El número 9. Ociel Herrera. Ociel Herrera, que se le da la oportunidad y resulta ser que es mejor Antuna, o sea, ¿no? O sea, y entendiendo que es un proceso que va más lento en el caso de los jóvenes, pero la pregunta sería, si la gente que estuvimos empujando, por ejemplo, creo que todos coincidimos con el Chaquito, ¿no? Y de repente el Chaquito le dan la oportunidad en este juego y no demuestra lo que esperaríamos que sucediera. Entonces son jugadores que con sus equipos en el extranjero pues están mejor alimentados futbolísticamente con balones o tienen mejores compañeros y se ven mejor en sus clubes, y ya cuando llegan a la selección nacional entre ellos mismos como que no compaginan el fútbol que requieren para tener mejor desempeño. Y el caso de los jóvenes, concuerdo con Gabriel, en el caso de Reyes, de Arteaga, los que están ahí, ¿no? Prácticamente son esos jugadores que no pueden mostrar un mejor nivel. Entonces, Javier, ¿qué nos espera para el 2026? Porque ya expulgándole, decía Gabriel, 4 o 5 jugadores que están en Europa, que se vendrían a integrar, y de la Liga Mexicana, pues algunos, como el Pocho, que no está, o el propio Eric Gutiérrez, ¿no? Que ahora ya regresando acá y que está con Chivas. ¿Qué pasaría entonces desde esa perspectiva, Javier, la expectativa? No, mira, yo lo que veo, sí es cierto, estoy completamente de acuerdo con Gaby, es el nivel de nuestros futbolistas, de los futbolistas del grupo que está en el poder ahorita, porque hay muchos jugadores mucho mejores que todo este grupito que estás viendo aquí, excepto para mí, Ociel Herrera, pero el Charly Rodríguez, Julián Araujo, que tanto de escándalo le hacen porque está en el Barcelona B, qué malo es también, ayer lo vi, lo pude ver completo el partido, y Julián Araujo no sabe ni marcar ni atacar. Israel Reyes, ahora que hemos estado viéndolo en el América, yo lo había dicho, es un chavo que no tiene nivel, ya no digamos para la selección, ni siquiera para jugar en el América, ¿no? Que ahí está como titular. Pero fíjate que yo difiero un poquito en el tema de Ociel Herrera, porque a Antuna, ¿cuántos años lleva Antuna en la selección, Mauricio? No, pues como 5 o 6, ¿no? Sí, y Ociel lleva 4 meses, con 2 cambios de técnico y además el grupo también ahí influye un poquito, ¿no? Cuando tú entras a un grupo nuevo, como que no tienes, te tienes que ganar tu lugar, obviamente, si no, pues no mereces estar si no tienes el carácter y la personalidad para incluirte. Pero yo creo que es a Ociel Herrera, Jeremy Márquez y todos los que yo te he dicho del Atlas, para mí, todos ellos son mejores que varios de los que están en la selección, incluido Diego Lainez, incluido Henry Martín, que todo el mundo sabe que a mí no me gusta cómo juega. Y fíjate que el Bebote ayer sí, o sea, es una decepción, pero también, ¿no? O sea, no lleva 4 años igual que Henry Martín en la selección. El Bebote le empiezan a dar oportunidad, y sí es cierto que ayer la desperdicia, pero horriblemente, porque tuvo varias opciones y en todas se vio muy tronco, ¿no? El nivel de nuestro fútbol es el que estamos viendo, el nivel del fútbol que nos presentan los medios. Yo a los únicos 2 que he escuchado que critican y que dicen que este es el nivel del fútbol mexicano es Faitelson y Faitelson de ESPN y Rubén Rodríguez de Fox, ¿no? Donde dicen, oye, o sea, no nos vengan con su Lamborghini, ¿no? O sea, ese es un espejismo, igual que siempre, tú lo has dicho, tenemos más de 50 años viendo fútbol y siempre es lo mismo. Solo voy a hacer una pequeña acotación. Nunca, en todo el tiempo que yo tengo viendo fútbol, había visto una selección con tan mala calidad como esta. Y mira que vi la del 78, con la del Mundial Pero a ver, Javier, te pregunto, hacia quemarropa, ¿es esta selección comparada con la del 78 es de mejor calidad técnica? Lo que pasa es que la evolución del fútbol ha sido diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, el Bebote o el propio Henry Martín es mucho mejor que Víctor Rangel.
muy humilde de mi punto de vista. Y si vamos así por cada una de las posiciones, creo en ese sentido que este equipo técnicamente y de acuerdo a la evolución que ha tenido el fútbol es mejor. Pero bueno, ¿en qué fundamentas entonces esa parte? Porque por los altibajos, o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay muchos altibajos en el fútbol mexicano, es una discusión. Pero creo también que, por ejemplo, si ahorita decimos, estos jugadores no han sido mejor preparados como antes, neta, yo no podría afirmarlo porque es incomparable una época con otra. Es precisamente ahí está el punto, Mauricio. Estos chavos entrenan con la más alta tecnología, son bien alimentados, les dan clases de táctica, les dan clases de estrategia, les dan clases de lo que tú me digas, tienen un psicólogo, es decir, tienen todos los recursos para explotar su potencial. En aquel entonces, en el 78, todavía no estaba el doctor Rivas, Octavio Rivas, ¿no? Que se hizo muy famoso ya posteriormente. Pero fíjate, en aquella selección, lástima que estaban demasiado jóvenes todos, pero estaba Alfredo Tena, estaba Víctor Rangel, Hugo Sánchez, José Luis Caballero y Héctor Tapia y muchos chavos que desgraciadamente hay muchos murieron, ¿no? Por ese golpazo que fue ese mundial. Pero estos, Mauricio, tienen todo, como acabas de decir, tienen todos los recursos y la verdad es que su calidad es mala. No levantan, van corriendo con el balón y no levantan la cara. Cuando la levantan pierden el control del balón, dan un pase a 30 metros, no la pueden dar con una buena intención y con una buena dirección y con una buena precisión. O sea, son seleccionados nacionales. Eso de qué selección B, que se lo crean pues los medios, porque acá hay, no sé, creo 22 o 23 jugadores en la selección ahorita, que se supone son los 22 o 23 mejores jugadores que tenemos en el país. Entonces eso de selección B y selección A y selección Mistanates, todos deberían de responder con el mismo nivel, si no es que más, ¿no? Porque cuando te dan la oportunidad es cuando, o sea, te tienes que crecer y tienes que demostrar lo que tienes. Desgraciadamente ayer nos dimos cuenta que varios de los muchachos que están en esa selección no tienen ni la personalidad, ni el carácter, ni la calidad para jugar en nuestra selección. Entonces, resumiendo, insisto, la peor selección en cuanto a calidad en referencia a los recursos con los que cuentan en la historia del fútbol mexicano es este grupo de jugadores, más los otros que se quedaron por ahí porque no los llevaron, pero por ejemplo Néstor Araujo del América, ¿tú crees que es jugador de selección nacional? No. Y así varios, ¿no? Te puede Guti, ¿no? Que digo, perdón porque es de Chivas, pero es un chavo como tenemos 20 aquí en México. Entonces, ese es el nivel del grupo en el poder y eso es lo que nos venden y desgraciadamente, pues este es el producto que si siguen así, pues ya los quiero ver en el próximo partido a ver cómo se ve la entrada, aunque sea en cuartos de final. ¿No? Ahora, a ver. Carlos, perdón. Sí, adelante, adelante. Ahora, Carlos, entonces, ahora viene una campaña que ha iniciado David Faitelson, ¿no? Y seguramente otros lo van a secundar respecto a la naturalización de jugadores, empezando dándole la oportunidad a Quiñones. Si esto es así, estaríamos pensando, porque él dice, es que no importa, entonces ahora hay que naturalizar tantos jugadores sean necesarios para tener una selección competitiva. ¿Cuál es el punto de vista respecto a esto, Carlos? Yo creo que sí, yo en esta selección y desde hace el proceso del Tata y un poco de lo de Osorio, que los jugadores ya no tienen pasión por ir por la selección. O sea, no dudo de su calidad futbolística, sí dudo de su mentalidad, de su pasión, de que ya ir a selección para algunos es sufrir. A ver, Carlos, perdón, porque ahorita lo que estás afirmando, yo te preguntaría, igual hacía quemarropa, con pasión, que ayer, desde tu punto de vista, quizás no se mostró, o en otros partidos, con esa pasión, ¿podrían ganar partidos? Sí, yo creo que sí. Cuando tú
lo hemos visto en otras selecciones, que, por ejemplo, la de el Mundial de Alemania 2006, que en la Confederaciones México, con jugadores muy jóvenes, o sea, los del Atlas, el Guardado, Salcido, que todavía no eran grandes estrellas, algunos ya venían de campeón con Chivas, o fue en ese semestre que fueron campeón, pero no eran las grandes estrellas, pero tenían una motivación, una pasión por el fútbol en las confederaciones de aquí de México, México-Brasil, o sea, igual jóvenes, que yo sí les veía otra intención al jugar, o sea, ves a los jugadores, ves a foto, todos lamentándose, les meten gol y luego les vienen los fantasmas. O sea, comparo esta selección como los equipos de Cruz Azul, siempre que les metían gol al último, que siempre les veía las caras de frustración, de que ya no se van a levantar. O sea, creo que la mentalidad de esta generación sí les ha faltado mucho carácter. No veo, lo hemos comentado en videos anteriores, no se ve un líder, aparte de Ochoa, y ese Ochoa ya vimos qué tipo de líder es con un micrófono, ¿no? O sea, creo que no hay líderes en esta selección, les hace falta amor propio, les hace falta amor a su país. Lo vimos en la derrota contra Estados Unidos, lo que decíamos, ¿te pueden superar futbolísticamente? Sí, porque obviamente nadie va a negar el nivel futbolístico de Estados Unidos, pero muérete de algo, o sea, muérete de algo diferente, saca la cara por tu país, te están humillando, o sea, los golpes muestran un poco de carácter, pero no es lo que debe de hacer, o sea, mínimo debes de intentar otra cosa. Ese tipo de cosas creo que a esta selección y a estos jugadores sí les falta. Coincido con Javier, Néstor Araujo no es jugador de selección, Israel Reyes tampoco es seleccionado. Por ejemplo, lo que comentaban de Ociel Herrera, yo prefiero que Ociel Herrera se equivoque 20 veces a tener un güey como Antuna que a los 29, 30 años no sepa centrar. O sea, yo prefiero un proceso así. O, por ejemplo, el Chaquito. El Chaquito tiene 22 o 23 años, ha demostrado ser un jugador de un semestre muy bueno. Pues ahorita no la metió, todos tienen un día malo, pero prefiero a él a ver a Raúl Jiménez fallándolas, o a Henry, que ahorita ya tiene 30 años, fallándolas. O sea, es que ¿cuándo va a despuntar este chavo? O sea, entonces, por esa enseñanza. Y de lo que me preguntabas del proceso de naturalización, yo creo que sí, para que les pique la cresta, y que ya ellos dijeron, este grupo de futbolistas dijo que no quieren un técnico extranjero, que quieren un mexicano. Entonces, si les empiezan a meter naturalizados, a ver si no sienten ahí el orgullo de que otros desechos de otros países, que no, por ejemplo, Quiñones, que en Colombia no lo quieran, pues a ver si aquí les quita un lugar a ellos y a ver si así sienten algo diferente y demuestran otro nivel. Porque creo que también ya los jugadores se relajan en que por promotores, por marketing, por lo que sea, su lugar está seguro y no los mueven. Entonces, creo que esa parte de la competencia entre ellos puede ser muy buena. Ahora, pero aquí entonces, Gabriel, publicó ayer un tuit, Ricardo Salinas Pliego, pues con un razonamiento muy empresarial, muy lógico, pero con mucha verdad, que bueno, pues a estos jugadores se les ha dado todo y no rinden como trabajadores, ¿no? O sea, van en pa' madre. Está bien, todos los males que podemos detectar desde que el seleccionador nacional no hace una lista con base en las características de los jugadores, sino tratando de equilibrar las fuerzas de equipos, ¿no? Tener jugadores de prácticamente los equipos, diría Javier, de los que están en el poder o los que, ¿no? Pero la verdad es que yo cuando analizo el juego de ayer, por eso los invité a esta primera reflexión, son de esos días donde no te sale ni madre para meter un gol. O sea, es un asunto que no tiene nada que ver con una situación de un planteamiento táctico. Es de esas veces que tiras durante 3 días y no metes el gol, ¿no? Hasta que se acaba el partido y vamos a otra pinche cosa. Haciendo un comentario un poco a los que les gustan las cábalas, de realidad, ese estadio se le ha indigestado a la selección mexicana, ¿no? Y lo vimos con Cruz Azul en el Estadio Azul. O sea,
puedes dar credibilidad o no, los hechos son contundentes al respecto. Los hechos son contundentes. Entonces, desde esa perspectiva, Gabriel, estamos hablando entonces de que la selección nacional podría dar un giro, dice Carlos, teniendo más pasión, dice Javier, teniendo otros jugadores elegibles que no sean los del grupo del poder y complementado con, diría también Carlos, con jugadores nacionalizados. ¿Cuál es tu postura al respecto? Nada más un favorzote, Gabriel, piénsale ahí 30 segundos en lo que leemos unos comentarios, porque nos dice Fernanda Silva, justo es increíble que ya teniendo más tecnología, conocimientos, seguimiento y apoyo, sigamos sin dar ese destello. Sí, ahorita retomamos esa parte que creo que vale la pena analizarlo, ¿no? Gabriel. Digo, en cuanto a los naturalizados, pues yo digo, no estoy en contra, digo, al final de cuentas son tan mexicanos como tú, como yo, pero pues ya han pasado en su momento Leandro Augusto, el Chaco, pasó Caballero, pasó Guille Franco, Matías Guille Franco, Funes Mori, ¿y qué ha pasado? No ha pasado nada. Digo, comparando con los deportes, si van a naturalizar a alguien para la selección, si va a ser un Arrozamena, el cubano de la selección de béisbol, que tú lo ves que hace equipo, viste con dignidad la playera, le echa ganas y hace diferencia, de ese tipo de extranjeros, 1, 2, 3, los necesarios. Pero digo, seamos realistas, que están diciendo de Berterame, ¿no? Que creo que se quiere naturalizar, o en su caso el del Atlas, ¿no? Quiñones, el beneficio de la duda, pero ¿en qué sistema de juego? En un equipo echado atrás y saca al balón, al pelotazo. Es el mismo caso de Herrera. Ok, ahorita decimos que es malo y demás. En el partido pasado, ¿cómo estuvo jugando México? Con los espacios, ¿no? Obviamente, Antuna, pues se le dan las cosas. En los 10, 15 minutos que ingresó en el último partido, con Qatar echado hacia atrás, dime una que ha hecho Antuna. Te aseguro que si hubieran en los últimos minutos a Ociel Herrera, con espacio abierto, con la zancada que tiene, te daría mejores resultados, ¿no? Y respecto a las declaraciones del dueño del grupo Azteca, pues obviamente pues es como lavarse las manos, ¿no? O sea, él está viendo, ahorita aprovechando, está amarrado el perro y pues le sigue pegando, ¿no? Cuando él sabe que al final de cuentas, parte de las malas decisiones, pues él es parte de, ¿no? Más que ahorita, pues les echa la bronca de, pues ahorita como están mal, pues sobre de ellos, ¿no? Es que aquí las culpas, Javier, siempre hemos dicho, son compartidas entre todos, ¿no? Incluyendo la afición. La afición que vuelve otra vez a asistir a llenar un estadio. Ahorita vamos a hablar del intento de asesinato en ese mismo estadio, ¿no? Que se dio el día de ayer. Es decir, la situación es caótica porque estamos en un círculo negativo. Decía Fernanda y decía Javier, es que tienen toda la tecnología a favor. Bueno, lo que pasa es que la evolución del fútbol y de todas las disciplinas deportivas en el mundo han tenido precisamente a su servicio la mejora de la tecnología y la mejora de los equipos multidisciplinarios. O sea, es en todos los sentidos, ¿no? La evolución que se dio del balón Adidas, si vemos la historia, pues ha sido con base en la tecnología. Los uniformes de la misma manera, los zapatos, en fin. Todo ha sido en beneficio de los deportistas de alto rendimiento porque es parte del gran negocio. Por eso yo les decía, para mí comparar las épocas no es quizás lo más prudente, porque desde luego tú pones a Antuna, les voy a hablar del equipo al que yo le voy, y lo comparas con el Snoopy Pérez o con el Concho Rodríguez, extremos, ¿no? Que eran, o el propio Paul Moreno, que también jugó en Puebla, pues dices, es que ese fue el estilo siempre, o Pedro Damián, fue el estilo permanente de los extremos punzantes de México. El gran problema es que ni antes ni ahora son tan productivos. Si hubieran sido productivos los anteriores, hubieran sido protagonistas
de las elecciones anteriores, y eso no es cierto. El propio Cabrito, Sí, pero el Cabrito sí, no me digas, no lo compares con Antuna, el Cabrito, Mauricio. No, por eso digo, es que no es, eso es sacrilegio. No los podemos comparar, Javier, precisamente, ese es parte del argumento. El propio Luis Hernández, ¿no? Es que el gran problema que tenemos es de que los exjugadores de algunas selecciones se dicen que fueron mejores, y en la realidad, cuando ya ves los resultados, todos han sido exactamente igual, con excepción de esta última selección, ¿no? Que no calificó a la siguiente ronda. Pero en momentos, por eso los altibajos son tan pronunciados con todos y todos los entrenadores. Ahora, aquí, Javier, las declaraciones de Ricardo Salinas, pues él trata de curarse en salud con parte de verdad, ¿no? En este momento él dice, pues para que vean, el problema es estos jugadores que no quieren entrenar mucho, no quieren entrenar el calor, de todo se quejan, incluso hasta de quitar un entrenador, ¿no? Eso es real, eso es verdad, ¿no? Él no se va a autoacusar, que forma parte de un conglomerado de poder que estuvo de acuerdo con la anterior administración de la federación y ahora no le queda nada más que aguantar vara, pero sigue siendo parte del negocio porque TV Azteca sigue transmitiendo y manda a golpear ahora a sus periodistas a la nueva administración. Es decir, volvemos a lo mismo, es el círculo negativo de manera permanente. Entonces, ¿qué podemos esperar de la siguiente ronda, Javier? De la selección en cuanto a resultados, porque todo apuntaría, todos los que hemos competido en fútbol, en este tipo de competencias, sabemos que un partido ya con la victoria de la clasificación, pues es intrascendente si te pones las pilas para lo que sigue. La pregunta es, ¿vamos a llegar hasta la final? Sería así de concreto, y si va a ser necesario repetir la misma alineación siempre y olvidarnos entonces del cambio generacional. No, porque entonces estamos siendo incoherentes, incongruentes con lo que proponen con el Jimmy, ¿no? Fíjate a qué grado hemos llegado, aunque tú digas que no se pueden comparar. La verdad para mí es un sacrilegio comparar a un jugador del nivel del Cabrito Arellano con un jugador del nivel tan paupérrimo que tiene Antuna. Porque no inventes, estamos jugando contra Martinica y estamos preocupados por pasar a la siguiente ronda, cuando antes a Martinica, con todo y que eran igual de malos, le metíamos 9 o 10 goles, 7, 6, a Haití se le metían de a 6, de a 5, y ahora le ganamos 3-1 y Utah ya es el Lamborghini. El que sí me sorprendió fue Honduras, porque eso sí se ponían perros antes, pero ahora ya también su nivel ha caído mucho. Pero fíjate, estamos hablando de que se va a jugar contra Martinica. Entonces yo creo que con todo y el nivel tan malo que tenemos, debería pasar sin problema a la semifinal sería, ¿verdad? Porque ayer yo escuchaba a los comentaristas, a David Medrano, hasta como con miedo, ay no, si quedamos en primer lugar, evitamos a Estados Unidos, Beckham, no manches. O sea, ese es otro tema que le afecta al fútbol mexicano, la misma mentalidad de los analistas porristas que tiene la televisión, porque están haciendo cuentas para ver cómo le hacemos para evitar, no a Alemania, no a Holanda, no a Argentina, no a Brasil, sino cómo le hacemos para evitar a Estados Unidos y a Panamá. Pues esa es la desgracia y ese es el nivel de nuestro fútbol. Yo creo que Ricardo Salinas, tienes razón, es parte del problema, pero tiene toda la razón, ¿eh? Ahora los jugadores, yo no sé, mira, yo sé que el fútbol es un trabajo finalmente, para todos estos chavos. Había algo que hacía el buen profesor Loco Bielsa con sus jugadores. Leía una anécdota que a los jugadores de Leeds, cuando él llegó, los llevó a ver cómo trabajaban, pues en una construcción, albañiles, o los señores que barrían y todo. Y les dijo, ellos en un mes de trabajo tan fuerte, se ganan lo que ustedes con 2 horas de entrenamiento, ¿no? Porque así de, no de injusto, pero así de desnivelado está la retribución al trabajo. Entonces, yo digo, por muy cansado que estés de que entrenes, 3 horas, y que el lugar de entrenamiento te quede a 1 hora en autobús,
con aire acondicionado, con asientos de lujo, con música ambiental y con todas las comodidades, y te queda 1 hora lejos el lugar de entrenamiento. Y tienes que entrenar 3 horas y hace mucho calor. Y es que si me dan un balonazo ay, me lastiman. O sea, ya no hay, ahí concuerdo con Carlos, esa pasión que se debe tener por el fútbol, no la tienen estos muchachos. Ya están más preocupados. ¿Viste el pelo rosa de Julián Araujo? O sea, no me importan los pelos, o sea, se lo pinten del color que sea, pero desgraciadamente ya se preocupan más por el look para el próximo partido que por entrenar, ver contra quién van, analizarlo, estudiarlo, ver cuáles son sus deficiencias, ver por dónde lo pueden atacar y ver también cuáles son sus virtudes para estar preparado y listo, ¿no? Eso ya se olvidó. Yo me acuerdo cuando nosotros jugábamos allá hace como 100 años, que cuando menos te preocupabas un tantito, cuando tenías oportunidad de ver al equipo rival para el próximo domingo, te preocupabas de ver más o menos cómo jugaban para darte una idea de qué tan complicado iba a estar el partido, no sé. Eso es lo que se ha perdido ahora, Mauricio, el enfoque. Los jugadores de nuestra selección no están enfocados, ganan mucho dinero, qué bueno, pero ahora están más preocupados por ver en qué se gastan todo ese dinero que en prepararse para ser mejores futbolistas. Su carrera dura poquito, o sea, si en buen nivel, calculo 10 años, si son muy buenos, ¿no? Entonces tendrían, sí que bueno que se preocupen y que cobren mucho, pero se les va a acabar, y con ese nivel intelectual que han mostrado, porque también escuchas las entrevistas, la verdad es que no creo que todos lleguen a ser gobernadores de Morelos, ¿eh? Entonces, desgraciadamente, insisto, el nivel de nuestro fútbol pasa por eso. Hace rato te dije, no, es que sí hay más jugadores, pero eso es a corto plazo, pero a largo plazo, nuestro talento está en los llanos, no en las escuelitas de fútbol. Ese es el cáncer del fútbol mexicano, la corrupción de los profesores que llevan a los niños, a los que forman jugadores, entre comillas, porque no tenemos formadores. Eso es el cáncer, porque si tienes dinero, juegas en primera división. No importa que no tengas condiciones, si tu papá o tu familia tiene para pagarte los viajes a Estados Unidos y los uniformes nuevos y el moche y todo eso, pues ahí vemos, ¿no? Jugadores que no tienen, o sea, yo la verdad no me explico de varios de ellos, para ya no decir nombres, de varios de ellos cómo juegan en primera división y más aún cómo están en la selección nacional. Ese es mi resumen, Mauricio, muy extenso, pero la verdad es que sí, yo creo que el nivel de esta selección está por los suelos. Ahora, ¿se frició Mauricio Carlos? el asunto es, sacas a varios de estos jugadores. Pues yo los sacaría a todos. No a todos, yo sí, pero sí tendrías que, tienes tiempo. Pero hay algunos jugadores que no van a dar el ancho para un proceso que ya les... Mira, se le está friseando también al buen Carlos. Es que, Gaby, yo creo que tienes tiempo, o sea, fíjate, estamos a 3 años del Mundial y tienes a Ochoa en la portería y tienes a Henry Martín de centro delantero, que ya con 30, 31 años, van a llegar de 34 años y de 40 y tantos Ochoa. Pues esa es la desgracia, Gaby, que no se atreven ahorita al cambio generacional. Ahí tenemos a jugadores que a lo mejor no son, digo, para mí sí son, pero hay quien dice, es que Acevedo no es tan bueno como Ochoa, es que Jurado, es que Gudiño, es que el que sea. Y tienes a defensas como el Cachorro Montes, que afortunadamente está en la selección, como Omar Campos de Santos, o sea, material hay para empezar ahorita y que llegue el equipo bien conjuntado dentro de 3 años. Pero no, vamos a hacer lo mismo, vamos a seguir con Ochoa, con Henry y con los troncos que tenemos, y 3 meses antes del Mundial nos vamos a dar cuenta que va a suceder exactamente lo mismo que nos pasó en Qatar. Listo, Mau. Sí, pues, Carlos, ahorita te regreso la palabra, Gaby, para ese comentario. Entonces, Carlos, por favor.
Sí, o sea, yo creo que para mí algunos jugadores sí ya no tienen que estar en el proceso porque, o sea, es que siento que a veces ya malbaratar la selección trae como consecuencia eso. Para mí es jugártela con los chavos. De todas maneras, si te la juegas con los que están ahorita, no te van a dar resultado porque ya tuvieron un proceso y no lo han demostrado. Hablo de Chucky Lozano, hablo de Tecatito. Bueno, pero a ver, pero en concreto, lo que estás diciendo es que repita la alineación de ayer ahora con Martinica, porque fueron los 6 cambios que hizo, o sea, es que si no... Sí, yo me la juego con el equipo de ayer. Okay. De todas maneras, van a sacar los mismos resultados, o sea, yo me la juego con el equipo de ayer y si ves que en tus futbolistas ya un análisis más profundo no tienes jugadores de talento, pues manda naturalizados y ya. O sea, yo no tendría problema con eso y que se vaya el proceso así. A ver, porque si no tienen la materia prima, bajaste del segundo escalón de ser una selección de segundo nivel a una de tercero, entonces no tienes materia prima para hacerlo. A ver, para que no caigamos en lo que pasa en otros programas. Aquí estamos hablando, ejemplos, lateral derecha. ¿Pones a Araujo o pones a Jorge, el que era del América? ¿No? Araujo. Por ejemplo, Gabriel. ¿Pues a Jorge Sánchez o Araujo? Pues los dos son igual de malos, pero pues, Araujo, ¿no? Es una pregunta muy compleja porque los dos son igual de malos. Es que yo me traería, está bien, yo me traería Kevin, pero fíjate, yo me traería Kevin Álvarez, sí, pero ya que no está, yo jugaría con Jorge Sánchez porque creo que Araujo es peor que Jorge Sánchez. Ok, bueno, se supone que ya Montes va a poder regresar. En la central, ¿dejan la central que viene jugando o ponen al Cachorro Montes? Pongo a Montes con Johan Vázquez. A Cachorro y a Johan. Ajá, saco a Israel Reyes. Ok, bueno, ya, ahí está. Luego, por el lado izquierdo, decía Javier, es mucho mejor el del Monterrey. Sí, Gallardo. Pues que no hay otra. Fíjense bien, es estar hablando de no colocar a un joven. Pero espérame. Pero yo me retracto, yo dejaría a Arteaga, porque ya lo hemos comentado varias veces, Arteaga, sí. Yo prefiero que se equivoque Arteaga, pero yo creo que es un chavo que tiene buen nivel. Ayer todos jugaron pésimo, pero yo creo que yo dejaría a Arteaga de lateral izquierdo. Sí, le falta confianza, porque también en su club, cuando le han dado la confianza, ha demostrado buen nivel. Luego, al final va a ser la portería. Luego, en la mitad de la cancha, estábamos hablando de los dos pachuqueños, ¿no? De Sánchez. Chávez y Sánchez. Ajá, de entrada, ¿no? ¿Quién sería el tercero? Yo nada más sacaría. Yo sacaría a Chávez del Machín, ¿no? Ajá. O sea, yo sacaría a Chávez, al chiquito Chávez, y meto a Edson, y dejo a Luis. No, es Sánchez, ¿no? Eric Sánchez. Eric Sánchez lo saco por Edson Álvarez y dejo a Chávez. ¿A Chávez y a quién? Pero, ¿y a quién más? A Romo. Necesitas 3 medios. A Romo, a Edson y a Chávez. ¿Chávez? Para mí, sí. A mí me gusta más el chiquito, Eric. O sea, a mí me gusta más él que Romo, por ejemplo. ¿No? De acuerdo. Luis Chávez, él y el ¿cómo se llama? El Machín. Para mí. No, es que a Edson Álvarez le digan que se dedique a hacer lo que sabe, recuperar balón y tocar. Ayer se quería sentir Reynoso de pases y luego de repente se quería sentir Fernando Bustos. O sea, tú sabes tus limitaciones. Sí, es un chavo que le echa ganas y eso, pero no quieras hacer más de lo que puedes hacer. O sea, tú sabes tus limitaciones, ¿no? O sea, le echa ganas, recupera mucho balón, tócala fácil, así juega el chiquito Sánchez, más obviamente con más dinámica, o sea, recupera y toca. Ahora, aparte de arriba, espérame, yo en la media pondría a Rocha, a Jeremy Márquez, al chiquito Sánchez y a Luis Chávez. Ahora, como no están Jeremy y Rocha, jugaría de contención con Romo y con Edson, y de volantes
con Sánchez y con Chávez, no de contención, de volantes. Por eso, pues, tú estás planteando un 4-4-2. Sí. Sí, O sea, porque no tenemos eso, extremos. Bueno, en más el que caso, Ociel Herrera. no por eso, pero en el caso de Jimmy no juega así, ¿no? Entonces, Okay. Entonces jugaría con Romo y con Sánchez y con Chávez. No metería a Edson Álvarez. Edson Álvarez, lo que dice Gaby, se está extralimitando en sus funciones y en sus capacidades. bueno, entonces, y luego en la parte de arriba, creo que siguiendo la idea de que tenemos que mantener a los jóvenes, pues, debería estar el Chaquito, habría que darle otra oportunidad a Herrera, y por el lado izquierdo yo pondría al Piojo, en una especie de un volante delantero que ayude más en la parte ofensiva. Cada vez que juega por el lado izquierdo lo hace bastante bien, en Chivas lo ha hecho bien, y digo, la verdad es de que Orbelín ha hecho un buen trabajo, pero no ha concretado, esa es la realidad, y lo está poniendo en una posición que regularmente Orbelín no juega, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, ahí está. El gran problema, ¿no? Es que creo que Jimmy se lo va a jugar a la segura. Y vamos a ver otra vez una competencia en donde lo que se va a privilegiar es el resultado y no el avance progresivo de estos jugadores. Ese es el problema, ¿no? Tan es así que dije, vamos a dejar la última a la portería. Memo Ochoa no va a querer ser exhibido y salir de la alineación. Y entonces ahí hay un problema serio. Porque si tú no eres capaz que contra Martinica pones a estos jóvenes, pues está cañón, ¿no? No importa los errores que se puedan cometer. Porque, pues, obviamente, las propias aspiraciones del Jimmy están fundadas en sacar el resultado. Entonces ya vemos cómo están mezcladas todos los intereses de todos, del cuerpo técnico, de las empresas patrocinadoras, de los dirigentes de la selección, de los jugadores, de los periodistas. Es un cúmulo de intereses que tienes que tener la habilidad para poderlo manejar, y la única posibilidad es obtener el resultado. Esa es la realidad. No hay, para la selección nacional no hay más que el resultado. Y bueno, pues ahí está. Vamos a darle finalización a este tema, nada más con una opinión. Sí, Javier. Rápidamente, yo estoy de acuerdo contigo. El Jimmy Lozano, pues depende de esto para poder continuar. Que se muera con la suya, o sea, que se olvide de que le impongan. Si él sabe con qué jugadores podría armar un buen equipo, que lo haga sin miedo, que no, es decir, nosotros todo mundo opinamos, todo mundo nos creemos técnicos, pero finalmente si tú eres el que tiene la decisión, ojalá que asuma esa responsabilidad y que no se deje manipular. Y lo acabas de decir, o sea, a ver, ¿sabes qué, Ochoa? Gracias, güey. Malagón, o no sé qué otro portero va ahí en la selección. No, nada más Malagón, porque el otro es el de Tijuana, el que era de Chivas. El Toño Rodríguez, el pirata. Pirata. Bueno, que ya no está tan chavo, ¿no? Pero entonces yo metería a Malagón, ¿sabes qué? Órale, juégale. Listo, bueno, pero si no tiene esa personalidad, ni esa autoridad y se deja imponer, pues ya desde ahí está mal el Jimmy. Es que la crítica, por eso les decía yo, ¿no? Es que cuando hablamos en el vacío, pues es muy fácil que el diálogo se disipe en la realidad, en lo concreto, cuando tú estás ahí en el banquillo, ¿no? Porque ahí van influidas todas las cosas. Entonces, el asunto es que él va a decidir seguir jugando con la anterior alineación, en donde no se le va a dar oportunidad a los jóvenes. Esa es la pinche cosa. Y ojalá que no pierda. Hay que estar conscientes de que eso va a suceder. Sí. ¿No? Así es. Ahora, ya nada más, dos temas muy rápidos. Lo que ha venido haciendo prácticamente todos los equipos sobre todo las islas, que tienen la posibilidad de repatriar jugadores, ha sido el traer jugadores que están jugando en una segunda, en una tercera división, en Inglaterra o en Francia, ¿no? Que son colonias, estas islas, y es lo mismo que pasó ahorita con Jamaica, o es lo que está haciendo Martinica, o es lo que ha hecho Guadalupe, o es lo que está haciendo Haití.
Es lo que está haciendo Francia, lo que está haciendo Italia, lo que está haciendo Alemania. La diferencia es que acá, Javier, esto que tú comentabas de que antes les metíamos 6, 7, es que ahora ya es más difícil, porque ya no estás hablando de los haitianos nacidos en Haití, estás hablando de descendientes haitianos que son parte ya, entre comillas, de un primer mundo, primero, en cuanto a alimentación, en cuanto a país, en cuanto a cierto tipo de formación, aunque no son todavía futbolistas de primeras ligas, ¿no? Son entonces, de segunda y tercera división. Hay que tener en consideración eso, ¿eh? Hay que tener en consideración porque la pregunta, y un día hay que analizarlo, una liga de segunda división de países desarrollados, ¿en dónde está? ¿Cuál sería el equiparable de México? La Liga MX, con lo que tenemos, ¿cómo sería equiparable? ¿A una segunda división de España? Sería la pregunta, ¿no? Que no la vamos a responder ahorita, pero que hay que analizarlo en un futuro. Sí, no, yo no creo, porque en la primera división de España hay equipos que podrían jugar en la de expansión de aquí. O sea, así está el nivel también de la española. Hay 4 equipos en España. Por eso, habría que verlo, ¿no? Pero a lo que voy yo es, hay que considerar también ese elemento importante de cómo están conformando sus equipos los de la zona de CONCACAF, principalmente los de las islas, porque hay poco hondureño nacido en Europa, ¿no? Que por nacionalidad puedan ser repatriados. Bueno, de hecho no pueden ser repatriados porque son ilegales, ¿no? Si se vienen ya no regresan, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, es muy interesante cómo se mueve ahora el fútbol en esa parte. Y ya para finalizar, ese atentado que vimos el día de ayer, de muerte, el chavo, a mí me impresionó mucho cómo el güey, por estar borracho, no se da cuenta de la magnitud de la lesión, se iba a desangrar, quién sabe qué habrá pasado. Gabriel, bueno, aparte de tu función de inseguridad y todo esto, pero esta parte sociológica del fútbol, ¿por qué los mexicanos estamos metidos en una espiral de violencia en todas partes? Donde quiera que hay mexicanos hay putazos. ¿Por qué, Gabriel? Pues ahora sí que es la realidad, ¿no? Que vive el país, ¿no? O sea, estés aquí o estés allá, digo, al final de cuentas es como el reflejo de nuestra sociedad. O sea, de por sí somos una sociedad agresiva, o sea, digo, culturalmente, o sea, pues venimos de guerreros aztecas y de eso estamos orgullosos, ¿no? O sea, al exterior, o sea, ¿cómo era la civilización? ¿En base a qué? A someter a los pueblos, ¿no? O sea, y sometías a los pueblos hasta todo Centroamérica, ¿no? Y a los mayas, a los olmecas y demás. Entonces, digo, por sí lo traemos, ¿no? Y luego es una fusión con una cultura española, que obviamente también pues son conquistadores y demás. Digo, lo traemos como en la sangre. Y pues además sociológicamente ahorita la situación, como que está en el país, mucha gente de la que está en Estados Unidos, pues es gente de estados que normalmente son expulsores o de migrantes, ¿no? En el caso de Michoacán, en el caso de Guerrero, en el caso de Zacatecas y en el caso del Bajío, ¿no? Jalisco y Guanajuato. Entonces, la mayoría de esas personas, digo, un porcentaje muy alto de migrantes, pues son de esa zona del país, ¿no? Y esa zona del país es como de la más conflictiva, ¿no? Entonces, Carlos, estamos hablando de que somos, obviamente, producto de la sociedad, pero ni siquiera estando en un país de primer mundo en donde se supone que la parte de la ley se aplica, pues no hay ni siquiera esta posibilidad de respeto, aunque lo que hemos visto es que esa sociedad ha generado el mayor número de personas que atentan contra su propia sociedad, ¿no? O sea, eso también es un hecho, ¿no? De gente que es capaz de asesinar niños, que es capaz de asesinar de manera masiva. Carlos, ¿cómo ves esto? Porque, digo, pues fue un intento de asesinato real. Pues es que es como un cúmulo de todo, ¿no? O sea, hablando particularmente de lo del aficionado, o sea, creo que es lo que comentaba el otro día Javier y tú también, de los aficionados mexicanos que están allá, que van a los partidos, que a lo mejor nosotros lo criticamos y lo vemos mal de que vayan con una selección que no les importan ellos, pero a final de cuentas ellos anhelan a extrañar algo de su país, a sentirse parte de, porque no sabemos si en su vida cotidiana son bulleados, si los discriminan,
o sea, todo ese tipo de cosas, y pues vas y ves en tu país que se supone que es una potencia, o creemos que es una potencia en fútbol y que siempre ganamos la Copa Oro, y ahora ver ridículo tras ridículo durante casi 3 años, pues obviamente ahí llega la frustración, y eso pues sumado al alcohol, sumado a todo el entorno social, pues creo que obviamente detona en eso, pero creo que es lamentable que el aficionado, como en todo, ¿no? Igual aquí las personas tengamos que pagar los platos rotos de la política que tenemos en este país, los aficionados de tu selección que no le importas por el ambiente del negocio. O sea, siempre los que salimos perdiendo somos los ciudadanos y aficionados, que somos los mismos, nada más que con diferente camiseta en algunos momentos, pero creo que es lamentable, primero, vivir de ese grado la pasión, y en segunda, poner tu vida ante un espectáculo, ¿no? O sea, no valorar esa parte de que no deja de ser un deporte y un espectáculo, y que creas que el convertirte o el portarte así te hace sentir mejor en tu entorno, o con eso vas a sobresalir a tu alrededor, ¿no? Javier, bueno, pues ya para finalizar esta parte, insisto, no es en Estados Unidos, lo hemos visto en prácticamente todos los campeonatos del mundo o Juegos Olímpicos. Los mexicanos siempre se dan la nota por los madrazos que se llegan a dar, ¿no? Fíjate que yo voy a tocar un punto delicado, porque, y con todo el respeto lo digo, normalmente el nivel de preparación del aficionado al fútbol es bajo, ¿no? Normalmente. Y también, con todo respeto lo digo, la gente que se va a Estados Unidos a buscar oportunidades es porque no las encontró aquí en México, y no las encuentran normalmente por también su no haber tenido la posibilidad. No digo que sean tontos ni nada, simplemente acá no tuvieron la posibilidad de estudiar, no tuvieron la posibilidad de prepararse, de tal manera que no pueden encontrar un trabajo bien remunerado, ¿no? Que es el común denominador a nivel nacional, ¿no? El salario en México es bajo. Pero además también está el tema que dice Gaby, ¿no? Pues vienen de estados donde la violencia los ha hecho emigrar, ya sea porque son víctimas o también porque son los victimarios, ¿no? Porque pues se van para otro lado para que no los agarre la policía. Entonces, y luego el alcohol, como bien comenta también Carlos, es decir, son una serie de factores que se conjuntan, es un caldo de cultivo perfecto para provocar situaciones como la que comentas. No es la tormenta perfecta, Mauricio. O sea, se dan todos los factores para que a la menor provocación, es la chispa que detona todo, ¿no? Entonces, yo primero me pregunto cómo lo hizo el cuate para meter un puñal en un estadio de Estados Unidos donde se supone que la vigilancia es todavía más importante que aquí en México, ¿no? Y otro punto también a destacar, Mauricio, es las famosas barras aquí en México. Espero que no nos vean muchos de las barras, pero normalmente el nivel de educación, el nivel de respeto, el nivel de educación cívica, me refiero, de la gente que va a esas barras es deficiente, ¿no? Entonces, ya decía Carlos, pareciera que buscan sobresalir, sí, para ellos eso es sobresalir, no es ser, este güey fue el que apuñaló, cabrón, ya es el dios acá en la colonia, porque apuñaló un güey, entonces ya es famoso, y ya es es decir, es como ganar, lo decíamos Gaby, en las guerras, al que mataba más enemigos, era el que se le daban los blasones, era el que tenía grados de general, es decir, era el importante de la banda. Y ahora también, desgraciadamente, en esos niveles, al güey que es el más agresivo, al que pelea mejor, al que mata más güeyes, ese es al ídolo, ¿no? Es al que hay que seguir en esos grupos. Entonces, todo es esa combinación de todo eso que dijeron ustedes, y desgraciadamente así es, y eso va a suceder y va a seguir sucediendo, el grito homofóbico, o sea, todo eso
desgraciadamente, los grupos que fomentan esos gritos, también un día ve el estadio y ve quiénes son los güeyes que gritan, Mauricio. O sea, y te das cuenta y dices, puta, o sea, yo no soy de Harvard, ¿verdad? Pero soy de la colonia obrera y estudié en la Simón Bolívar y fui a la prepa pública y fue de la UNAM, pero ves a esa gente y dices, no, güey, o sea, hay niveles también, desgraciadamente, el nivel de esa gente que va a eso van a buscar pelea, alcoholizarse y a ver, pues si hay oportunidad de agredir a alguien, pues lo agredimos, ¿no? Porque sería como la cereza del pastel para ellos. Pues ahí está para la reflexión.